Efectivamente, el tema de la tasa es una cosa terrible. Probablemente el Perú sea uno de los países donde existe la más alta tasa de interés, por lo menos de América Latina de todas maneras, y probablemente una de las tasas más altas del mundo, comparado además con la inflación, que es muy pequeña, 1 o 2%. De tal manera de que hemos hecho siempre en los parlamentos anteriores, yo he presentado proyectos de ley para regular la tasa o para vigilar la tasa o para ponerle topes. Y y lamentablemente nunca tuve siempre la oposición de la asociación de bancos y del propio Ministerio de Economía en su momento, ¿no? A través de varios ministros. Pero el asunto es muy sencillo. En el Perú la usura prácticamente no está reglamentada, no está precisada con definición. Y entonces cualquiera puede comer lo que quiera. El libre mercado es relativo porque el mercado es muy pequeño y al final lo que ejercen el libre mercado son oligopolios. En el caso de los bancos hay 4 bancos que manejan el 85% de los créditos en el Perú. 4. Entonces evidentemente no les interesa mucho la competencia ni bajar tasas. Pero colgado a los 4 hay muchas cajas de ahorros, hay muchos bancos más pequeños de consumo como el Banco Azteca o Ripley o Saga, que tienen bancos dedicados solamente a sus negocios, que son venta pues de línea blanca, de televisores, etcétera, y que las tasas son muy altas. Yo te he escuchado decir que la tasa es 130%, no, es mucho más. Cuando es moratoria, y cuando es compensatoria, le añaden esos términos, la tasa llega en el Banco Azteca casi a 200%, más de 200%. Eso es inaceptable. Yo recuerdo que cuando recién llegó al Perú el Banco de Trabajo, que era de propiedad de los chilenos, el gerente de aquella época, en esa misma época, hace 11 años aproximadamente, o un poco más, le preguntaron, oiga, pero ¿no le parece que su tasa es muy alta? ¿Cuánto es su tasa? No quiso nunca decir cuánto era su tasa. Pero sí, es un poco elevada, pero al público peruano, decía el gerente chileno, al público peruano no le interesa o no se preocupa la tasa que tenga que pagar, 50, 100, 150%. Lo que le interesa es la cuota, no la tasa, sino la cuota. Y esa cuota nosotros se la damos semanalmente. Claro, entonces, a través de esa ficción, los bancos de préstamos de consumo que cobran por semanas, y claro, y al final tú no te das cuenta cuánto pagas, pero pagas una enormidad de dinero. Hoy día ya hay un poco más de conciencia sobre eso. Claro, lo que pasa es que se estaban agarrando y aprovechando de la ignorancia de la gente, porque en realidad no la tenían clara, porque si tú sacas las cuentas y si te dicen al final cuánto vas a pagar, ahí sí se te van a parar los pelos de todas maneras, pero si te van diciendo de a puchitos, entonces ahí viene el engaño. Exactamente. Si te pagas por la semana y te dicen tu cuota es 100 o 200, pero no te dicen cuánto vas a pagar al final, la gente con la cuota semanal que puede pagar queda tranquila y contenta, y eso no es suficiente. Entonces, para evitar eso, presentamos varios proyectos de ley para que estén obligados a dar información y sobre todo hay un tipo de control o de vigilancia. Por ejemplo, yo recogí un poco la ley española, una ley española que tiene más de 120 años, que se dio en época del rey Alfonso XII. Imagínate los tiempos donde remoto. Esa ley habla de usura, o sea, y que está vigente. Igual hay en Italia, en Francia, en Alemania, igual hay en México, en Colombia o en Chile. O sea, en todas partes del mundo hay un tope. Por ejemplo, en Francia tú no puedes cobrar más del 33% por encima del promedio de los intereses de la banca en los 6 meses anteriores a la fecha. 33%, o sea, si el promedio es 10 o 15% o 20%, tú no puedes cobrar más de 26%. Acá no, acá te cobran 100 o 200%. O sea, ponen topes. Y lo que es peor es que en esta pandemia hay un artículo en la ley orgánica del Banco Central de Reserva que dice que excepcionalmente se pueden poner topes a la tasa. Lo dice. Pero lo malo, nosotros hemos leído varias veces ese fragmento
podrían poner topes. Entonces el podría lo deja la buena conciencia de los bancos. Y los bancos no tienen buena conciencia. En realidad no tienen ganas de perder un real. Exactamente, pero el BCR podría poner topes. Ahora, eso, ellos podrían. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no ponen? No, es que el BCR, en el caso de excepción, estamos en una excepción, dice, el artículo dice, no lo recuerdo bien a la letra, pero dice más o menos que hay libre mercado y la tasa se fija de acuerdo al libre mercado. Pero excepcionalmente, o sea, ahora es una excepción, excepcionalmente el BCR puede fijar un tope. Entonces, ¿por qué no lo fija? ¿Por qué cree? ¿Por qué no fija Bueno, porque hay muchos intereses de por medio, ¿no? Ahora, es cierto que el préstamo Reactiva Perú, que se está entregando no a todos los que necesitan el dinero, no a todos, lamentablemente, pero que me parece que es una buena idea, que está entregando un dinero del Estado subsidiado a 1.15, 1.20% más 0.5 que cobra COFIDE de comisión, que no sé por qué está COFIDE ahí de comisión, porque COFIDE no se va a hacer nada de esas cosas, pero en fin, total 1.8, 1.7, 1.8 de interés anual. Bueno, eso evidentemente puede obligar indirectamente a que los bancos bajen su tasa. Pero no hay que hacerlo indirecto, hay que hacerlo directo. Porque no lo han bajado. Ya tienen la plata y no lo han bajado. Eso no chorrea hasta el último deudor o hasta la persona que está pidiendo un préstamo en este momento para poder comer. Y además recojo y remarco lo que tú dices, ¿qué hace ahí COFIDE? Si COFIDE estaba... y encima está cobrando, ¿no? Si COFIDE estaba para filtrar y se le han pasado todas las compañías que tienen que ver con Odebrecht o los que no necesitan, los que han ganado años y que ahora no quieren perder, pero ni 2 soles. En el caso de COFIDE, a COFIDE le han metido para que se gane en los 3 años del préstamo aproximadamente 900 millones de dólares. Pero de soles. ¿Y qué es eso? ¿Es un salvataje? ¿Qué es un subsidio, cosa está? Exactamente, porque esos 900 millones de soles es el dinero que le debe o debes a COFIDE que no se los va a pagar. Entonces, para cubrir ese hueco, yo entiendo que es así, para cubrir ese hueco, les han dado esta intervención indirecta en estos préstamos para darle visto bueno a los préstamos, y van a ganar de comisión 0.5, que en 3 años son como 900 millones de soles también. Es casi la misma cantidad. Calzan las dos cantidades. Como tenía ese hueco, y no podía cubrirlo, ahora el Estado le está dando de ganar para que cubra ese hueco que evidentemente hubiese llevado pues a COFIDE a una situación financiera muy complicada. Pero entonces, haciendo un resumen, hace 11 años que presentas este proyecto. Les has dicho a todos los que se han atravesado por tu camino, me imagino ministros, presidentes, congresistas, a todos, de que esto data de años remotos, la usura, y que se hace en varias partes del mundo y además en países más desarrollados que nosotros. Entonces, ¿por qué es tan poderoso? Yo sé, o sea, es una pregunta tonta, pero la tengo que hacer. Es tan poderoso el empresariado aquí, Asban, Confiep, todos los que tienen plata, que se puede pisotear el derecho de todos los peruanos y nadie se puede poner los pantalones y decir, esto tiene que parar, ni siquiera en pandemia. Bueno, hay gente que le rinde pleitesía el dinero, ¿no? Es evidente, ¿no? Y los gobiernos, los funcionarios públicos, los ministros de Economía, el equipo de Economía que del MEF siempre está muy pegado a los bancos, pero en fin, todo eso es parte, y también algunos de buena fe evidentemente creen que los bancos tienen que tener solvencia para que un país funcione. En fin, es otro tipo de pensamiento que tampoco descarto, pero lo cierto es que no se ha hecho nada, y en un país que se han reducido los bancos hasta el año 2000 o antes del año 2000, había en el Perú 25 bancos o 30 bancos. Hoy día han desaparecido muchos y quedan 4 importantes que son los que manejan el 85% del crédito en el país, más cajas de ahorros y otra serie de bancos pequeños, pero que están dentro de ese 15% restante. Entonces, realmente no hay competencia, hay muy poca competencia. Víctor Andrés, lo que hay que hacer es regular
y competir. Y competir. Y además uno se pregunta algunas veces cuando hay delincuentes que entran a las casas, pero ¿por qué tenías $50,000 ahí debajo del colchón? Porque es que no te sirve nada llevarlos al banco. En realidad no te sirve nada porque no ganas nada, ¿no? Y además, tú me acabas de explicar, ¿no? Que el MEF está muy cercano, el BCR siempre se ha aplaudido al señor Velarde porque hace bien las cosas. Además, nadie quiere desestabilizar la economía, pero los bancos no se están dando cuenta que la gente no puede pagar y si ellos tienen una morosidad más alta del 13%, van a terminar perjudicados. Es decir, un banco quiebra, hemos hablado con especialistas, con 13% de morosidad. Exactamente, esto lo que tú dices es muy importante. Hay dos cosas acá. Primero es la diferencia entre lo que pagan y cobran, que en el Perú es exagerada. Te pagan 1% o menos, o 2 o 3, y te cobran 15, 20, 30, 40, 50%. O sea, esa diferencia es totalmente exagerada, que es lo que hace que el banco cometa, a mi modo de ver, en muchos casos, usura. El segundo problema es que evidentemente a ningún país le conviene que un banco quiebre porque contamina el ambiente económico y financiero de un país. Lo contamina. Cuando han cerrado bancos, lo contamina. Muy bien. Como en el Perú, no hay banca de casi no hay banca de fomento. Han sido destruidas una a una desde el año 90 a la fecha. Ha sido destruida la Caja de Ahorros de Lima, que tenía más de 100 años, la destruyó, y era una caja de ahorros de la Beneficencia Pública de Lima que daba préstamos cómodos, ha sido destruida.